Buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy vamos a apartar el tema económico. Hoy vamos a hablar de una cosa diferente. Vamos a hablar de literatura. Hoy los invito para que descansemos un poco del tema económico y vamos a tener un programa con una personalidad. Para mí, uno de los mejores escritores que el país ha parido. Me refiero al maestro Manlio Argueta. Está con nosotros esta noche y con él vamos a platicar de literatura y vamos a platicar de la Biblioteca Nacional y vamos a platicar de cómo están desarrollándose los programas que la biblioteca está implementando en estos momentos. Maestro Manlio Argueta, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a TVX y a ti también, Julio, por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, vamos a conversar sobre esto que a mí me encanta, la lectura, el libro, los niños y todo el trabajo de la biblioteca. Bueno, quédese con nosotros, vamos a disfrutar de un programa especial. Vamos a hablar de cómo está la lectura en los salvadoreños también, que son temas que la gente usualmente no habla en los medios de comunicación. Pero hoy, en Encuentro Económico con Julio Villagrán, vamos a hablar de eso. Nos vamos a apartar de la agenda económica, del día a día. Hoy estamos en Navidad ya, este es un día de Navidad. Por supuesto, vamos a hablar de un tema interesante. Quiero contarles que el maestro Manlio Argueta, aparte que es un migueleño de pura cepa, nació en San Miguel, es un poeta y novelista salvadoreño. Perteneció a la generación comprometida, un grupo literario creado por Ítalo López Vallecillos, allá por él vivió más bien de 1932 a 1986, junto con Roque Dalton, con Álvaro Menéndez Leal, con Waldo Chávez Velasco, Irma Lanzas, Orlando Fresedo, Mercedes Durán, Ricardo Bográn, Mauricio de la Selva y otros. Entre los libros que más destacan del maestro Manlio Argueta, Caperucita en la Zona Roja, que ganó el Premio Latinoamericano de Novela Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, en el año 78. Fue publicado en inglés como Little and Red Riding Hood in the Red Light District, Curbstone Press, Connecticut, Estados Unidos, en el 99. También Un Día en la Vida, publicado al inglés por Vintage Book de Random House en 1983. Un Día en la Vida ha sido traducida a 15 idiomas, una de las novelas latinoamericanas más conocidas en Estados Unidos e Inglaterra, al escribirse varios libros críticos sobre ella y recibir reseñas elogiosas de los más importantes periódicos de habla inglesa. Se constituye así en una de las obras contemporáneas de procedencia hispana más estudiadas y leídas por la Academia Universitaria Internacional. Esta novela, Un Día en la Vida, así como otras posteriormente traducidas al inglés y al alemán, le ha valido convertirse en conferenciante en varias universidades del mundo y fue calificada como la quinta novela más importante del siglo XX escritas en español. Un Día en la Vida ha sido adaptada al teatro por su autor con presentaciones en Holanda, Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Cuba y El Salvador. También hay otros libros que se los voy a mencionar nada más. Cuscatlán, donde bate la mar del sur, publicada en el año 83. Milagro de la Paz, Siglo de Ogro, Poesía completa de Manlio Argueta, Los Poetas del Mal, El Sexto Muro y Franciscana. Son parte de las obras que el maestro Manlio Argueta ha escrito para el mundo, no solo para los salvadoreños, sino para el mundo. Hoy hablamos con el maestro, con el novelista, con el poeta Manlio Argueta, orgullo nacional. Está con nosotros en esta fecha tan importante del 25 de diciembre. Ya regresamos. Gracias por estar con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy vamos a suprimir la palabra economía, vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar con el maestro Manlio Argueta, escritor salvadoreño de gran renombre. Aparte de eso, tiene otro récord de lo que leí. Es el director de Biblioteca Nacional con más tiempo como director. Me está contando que tiene 17 años, va a cumplir 17 años al frente de la Biblioteca Nacional. Quien venía detrás de él era Francisco Gavidia. Imagínense los privilegios de este país. Venía con 14 años de ser director de la Biblioteca Nacional.
Maestro, nuevamente bienvenido a este espacio. Usted sabe que hemos luchado por tenerlo en este espacio porque yo sabía que los salvadoreños de vez en cuando se relajan y quieren oír otros temas. Bueno, y fíjate que acabamos de mencionar a Gavidia, que también es migueleño de pura cepa. También. O sea, el récord lo tenemos dos migueleños. Dos migueleños, o sea, para que vean, los migueleños siempre hacen cosas. San Miguel, como dice, Oriente tiene valor, ¿verdad? Sí. Y en Oriente y los dos somos de ahí, de la ciudad. Son de la ciudad de San Miguel. De San Miguel. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pues bien, ahí trabajando intensivamente con la lectura, con el libro y especialmente con niños. Últimamente he adoptado un lema que me encanta. Los niños son el tesoro nacional. Entonces, desde ese punto de vista, estamos poniendo mucho empeño en atender a los niños para poder tener dentro de 10, 8 años ciudadanos diferentes, lectores, escriben poesía. Bueno, quería decirte rápido, bueno, ayer llegaron los niños en la mañana a presentarnos unas pastorelas del Mercado Sagrado Corazón, y hoy también en otro grupo de creación literaria de niños, estos son mayorcitos, ¿no? De 8 años. Los del Sagrado Corazón son como de 4, 5, 6 años. Estos son de 8 años. Niños, hijos de personas que venden en el Mercado Sagrado Corazón. En el Sagrado Corazón. Leyendo poesías. Eso fue ayer. No, bailando, nos presentaron las pastorelas como agradecimiento de Navidad a la relación que tenemos con ellos, porque a veces los visitamos también. Y ahora son niños cuyas madres trabajan allí en los alrededores con ventas ambulantes o informales. Y son niños ya de 8 o 9 años, pero son estupendos, no te imaginas. Se pelean por leer los poemas que escriben después que se les dice, bueno, se les motiva para que escriben un tema y luego... ¿Y quién está detrás de ellos? Mira, ahí la biblioteca lo organiza a través de una sala infantil que lo está manejando, un programa lo maneja Cecilia Castillo y otro lo está manejando Glenda González con Sonia Dubón y otros. Llega también Jenny Valiente, que son escritoras de poesía infantil. Glenda es como la coordinadora de todos. Y realmente vieras que... Pero esto da esperanza, maestro. Claro. Esto da esperanza de un país diferente. Así es. De estas generaciones que van creciendo y ustedes están metiéndose al tema literario. Claro, y fíjate que, por ejemplo, los niños que llegan de pastorela son niños de 3, 4, 5 años, pero además llegan con sus trajes. Hasta llegó un burro, pero eran 2 mayores, ¿no? Y donde iba el niño Jesús subido ahí sobre el lomo del burro y otro que lo iba guiando. Y además bailan, es decir, el año nuevo, el 15 de año nuevo salió solo en calzoncillos, un niño de 2 años, ¿no? Y empezó a bailar también. O sea, es una cosa esperanzadora. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que darle prioridad. Claro, hay que leer todos, ¿no? Adultos y jóvenes. Pero también el niño, prestémosle atención. Para tener dentro de 10 años es poco en la historia. Para tener en 10 años, los que tienen 8 años ya van a tener 18 años, ¿no? Sí. Ciudadanos con otra mentalidad. Aman el libro porque llegar a la biblioteca a darnos una pastorela significa que esos niños desde chiquitos van viendo la importancia que tienen la biblioteca y ven el montón de libros, no se les lee, se les hace también algunas dinámicas de motivación y a veces culminamos también con una fiestecita con mimos o payasos, también para ponerles un poquito de alegría, ¿no? Hablando de niños, maestro, ¿usted fue un niño que desde siempre le gustó leer? Sí, bueno, yo aprendí a leer, desde que aprendí a leer ya no dejé de leer. Como, bueno, viví en San Miguel, no había muchos libros, entonces tal vez hubo un momento que mi centro de lectura eran los diarios, porque en esa época los periódicos, habían 3 periódicos famosos, o 4 también, ya me recuerdo, con Latino, ya de esa época, que los sábados uno y los domingos otros tenían un suplemento literario de 4 páginas, donde salían poemas, cuentos, reseñas de libros, de manera que ese fue mi alimento a los 7, 8 años, porque no había manera, ¿no?, de tener libros, debido a que era un hogar que no tenía libros por sus limitaciones, pero el periódico fue mi mina de lectura desde la niñez. Pero en la escuela le empezó a gustar más leer.
Sí, en la escuela sí también porque tenía un profesor, me recuerdo la escuela donde yo estudié, creo que ya no existe, se llamaba Escuela Doctor Antonio Rosales. El director nos decía un poema en la formación general, no sé, en esa época, antes de comenzar las clases, había una formación general, y en la escuela era de de primero a sexto grado, nos formaba y ese director nos leía un poema, entonces empecé a interesarme cómo sonaba la poesía, palabras bonitas, y luego mi madre también que me había dicho poemas que sabía de memoria, ya dentro del hogar. El único en la casa que se dedicó a la literatura. El único, sí, gracias a la influencia también de mi madre, porque el hecho de leerme a temprana edad, quizás por eso yo estoy repitiendo ahora, ¿no? Y estoy diciendo que los niños y las niñas son el tesoro nacional más grande, el tesoro nacional más grande que tenemos, porque realmente yo sentí que gracias a que mi madre me leía, pues no me leía, porque no teníamos libros, no, ella había aprendido poemas de memoria en su juventud y me los decía. Y luego este profesor también que nos leía poemas me fue llamando la atención, los sonidos de la poesía, porque no es lo mismo un discurso, en los oídos de un niño siente que alguien está hablando como en otro lenguaje, y realmente la poesía es otro lenguaje, ¿no? ¿Hubo un momento, o hubo una persona, o hubo un acontecimiento que lo haya usted afianzado en esto que al final viene a ser, como dije yo, uno de los mejores escritores que ha tenido el país? Bueno, sí, la verdad es que yo seguí escribiendo en sexto grado. Recuerdo que empecé a escribir poemas en cuarto grado, ya en mis cuadernos, en sexto grado ya tenía cuadernos a mano. Y luego ya en bachillerato, en último año de bachillerato, yo publiqué por primera vez en San Miguel. Por cierto que no gustaron mis poemas, el que me los publicó quizás no los revisó y no le gustaron los poemas, pero un año después yo estaba ganando con esos mismos poemas 2 premios a nivel nacional, 2 primeros premios a nivel nacional a los 19 años. Para mí ese fue el impacto más grande, porque en esos momentos yo ya estaba en San Salvador estudiando Derecho, como alguien que está en una casa de familia, ¿entiendes? ¿Usted vino a estudiar Derecho? Sí, Derecho, sí, en una casa de familia, como pollo comprado en San Salvador después de venir de San Miguel, y de pronto Manu Argueta gana 2 premios. ¿Y quién es Manu Argueta? Porque yo nunca había ni siquiera escrito a máquina. Esa fue la primera vez que yo escribí mis poemas que escribí en los cuadernos, que los escribí a máquina porque fui a un pupilaje y descubrí una máquina de escribir aquí en San Salvador. Y dije, bueno, voy a mandar poemas, a lo mejor, dije yo, esto es como la lotería. Y la suerte es que en noviembre fue un premio y en diciembre fue otro del mismo año. Y me gané el primero. ¿Quién le otorgó los premios? ¿Quién le otorgó los premios? Bueno, la Municipalidad de Usulután y la Municipalidad de San Miguel. Pero imagínate lo que me levantó también, que en San Miguel el segundo lugar lo gané el mejor poeta que había en esos momentos en El Salvador, que además era mi maestro, aunque yo no lo conocía, pero yo lo leía en los periódicos, que era Osvaldo Escobar Velado, el de Patria Exacta. Entonces eso me dio una relevancia, han de haber dicho, bueno, ¿quién es Manu Argueta? Tiene que ser un seudónimo de algún poeta, porque nadie me conocía, y aquí en San Salvador menos, ¿no? Así es que ese fue para mí el más grande impacto y que me hizo dar un paso grande en mi inicio como escritor. Los que leemos o los que investigan tienen sus criterios y digamos, dicen qué obras son las que les gustan o las que merecen, digamos, un lugar privilegiado. Pero a Manu Argueta, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha escrito, ¿qué le ha gustado más? De obras, dice. De obras. Bueno, a mí me gusta bastante una novela que por cierto ya me la van a publicar otra vez porque estaba agotada, que se llama Milagro de la Paz, que es una novela de una familia pobre que está encerrada en una noche oscura, preguntándose qué será de su vida en el futuro, qué será mañana, aunque es menos conocida. Pero también me gusta Siglo de Ogro porque es una novela de mi infancia, donde yo cuento todas mis travesuras y mis aventuras de niño de 6, 7 años y estas cosas de la lectura, ¿no? Cómo empecé a escribir. Es una novela muy alegre, se llama Siglo de Ogro. Siglo de Ogro, sí. Pero un día en la vida es la que me ha hecho conocer, me ha dado a conocer en el mundo. Yo he andado como por lo menos en 40 universidades de Estados Unidos, en casi todas las universidades de Europa. He estado en universidades de la India, porque he sido traducido y me han invitado, ¿no?
El único lugar que no conozco de los continentes es África, pero de ahí en Francia, he estado en la Sorbona, en la Universidad de París, en Lovaina, en Bélgica, en fin, en Suecia, en Noruega. En fin, he sido un conocedor del mundo gracias a Un día en la vida. Entonces se supone que es la novela que más debería gustarme y realmente me gusta, pero no, la que más amo es quizás Siglo de Ogro porque es una novela de mi infancia. Yo le contaba que yo tuve la oportunidad, el privilegio de que una profesora estadounidense, que se llama Linda Hemby, allá por el año 84 en la Universidad de El Salvador, nos trajo la copia del libro Un día en la vida y dijo, bueno, este es el libro que vamos a utilizar de texto para la lectura comprensiva, que vamos a cursar este ciclo. Y ahí conocí yo, y ahí me impactó fuertemente la obra de Un día en la vida. Recientemente también vimos un documental que TVX publicó, sacó, donde usted está siendo entrevistado sobre el tema Un día en la vida, pero aparece la protagonista también de la obra, que uno cuando contrasta, digamos, todo lo que usted escribe y uno dice, esto existió, esto fue una realidad, parte de la realidad, que muchos jóvenes o muchos niños deberían comenzar a interesarse. Yo quisiera que cuando regresemos del corte, maestro Manlio Argueta, nos contara también sobre lo que la gente le ha dicho fuera sobre este tipo de obras, porque al final usted ha representado o ha expuesto parte de la realidad de nuestro país a estos países, ¿verdad? Y de eso quiero que nos cuente cuando regresemos después de este corte. Ya vamos a regresar. Estamos también a través de Radio La Clave 92.1 FM. A todos aquellos que están siguiendo esta entrevista, no se la pierda también en Radio La Clave. Los días lunes se retransmite a las 7 de la noche. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Estamos terminando el año de una manera, yo creo, muy, muy interesante. Platicando con el gran maestro, con el escritor, con el poeta Manlio Argueta. Esta noche, llegando hasta sus hogares a través de Canal TVX y a través de Radio La Clave, 92.1 FM. Hoy estamos hablando de Un día en la vida y ese es el momento que estamos hablando. 40 países que han leído esta obra, en 40 países se ha leído. En muchos estados de los Estados Unidos el maestro ha recorrido y ha expuesto sobre Un día en la vida. Pero quiero preguntarle, maestro Manlio Argueta, ¿qué es lo que más les impacta de esa obra importante de Un día en la vida a la gente que no es salvadoreña? Bueno, fíjate que la primera prueba que tuve yo, porque tú sabes que los escritores no hemos sido traducidos, ¿no? A Gonza Larrué apenas se tradujo al inglés, Claudia Lar, un libro, Tierra de Infancia al inglés, y de pronto a un escritor más o menos joven en esa época, dos holandesas que conocí, que hablaban muy bien el español, por cierto, no eran de las humanidades, una era ingeniero y la otra médica. Y me dijeron, hemos leído tu novela, ¿qué te parece si te la traducimos? Imagínate la alegría, ¿cómo le iba a decir? Por supuesto que me parece, le digo. Y trabajamos juntos y tuvo un gran impacto en Holanda, la novela. Y recuerdo que en una entrevista con varios periodistas, yo mismo les pregunté que qué era, por qué se entusiasmaban con mi novela, ¿no? Porque para mí era como un sueño El Salvador, Holanda, con unas culturas diferentes. Entonces me recuerdo que una periodista me dijo que por tres cosas. Una me dijo, porque que un latinoamericano hable también de la mujer, porque generalmente pues las mujeres en algunas novelas aparecen como objeto sexual o en segundo plano, y tú lo pones a una mujer en primer plano. El otro elemento, me dijo, es la sencillez de tu lenguaje. El lenguaje que usas es muy sencillo. Y el tercer elemento es que tú nos das a conocer otro El Salvador. Estamos hablando del 80-81, ¿me entiendes? Donde las noticias del Salvador, de la guerra y todas esas cosas dramáticas, y de pronto yo llego a decir, miren, aquí hay una campesina humilde, hay pájaros, hay un perro que ama a su perro, tiene un esposo humilde. Entonces, tú nos has dado a conocer un El Salvador profundo. Y ellos fueron, a partir de entonces,
muy solidarios con El Salvador, así como en Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos fue súper solidario. En Estados Unidos habían ciudades santuarios que todavía existen, donde se refugian. Ahora con el problema que hay con los indocumentados, ya han salido de nuevo ciudades santuarios diciendo, no, vénganse para acá. Seattle, creo, allá en la costa este, ha dicho, no, aquí, vénganse aquí a vivir, o en el oeste, en el noroeste de Estados Unidos, Boston, Chicago, también que hay ciudades santuarios. O sea, que la novela también llegó a jugar un papel de comprensión, que no solo se trataba de una guerra fría de ideas o de ideología, sino que también que había en medio de todo eso había humildad, había sufrimiento de muchos años. Yo creo que eso fue lo que les gustó, al grado que en Estados Unidos, por ejemplo, me han publicado mis poemas completos, imagínate, en español. Yo creo que es muy difícil encontrar a un poeta reconocido que le publiquen sus poemas completos en español en Estados Unidos. Publican sus traducciones. Y el entusiasmo, eso fue en el 2007, o sea que ha permanecido. Estamos hablando desde el 81, imagínate, en el 2007 me publican mis poemas completos de Manlio Argueta, y en el 2010 me publican un libro que se llama De la hamaca al trono, análisis críticos de los poemas de Manlio Argueta en español, de la literatura de Manlio Argueta, en español. Por cierto, aquí se ha publicado en A Don Bosco. Lástima, si hubiera sabido, lo hubiera traído un ejemplar. Ya se publicó en A Don Bosco y una primera edición se publicó en Lutech, escrita por académicos de universidades norteamericanas. ¿Se conoce su obra en general en el país como usted quisiera? Creo que entre los jóvenes sí, porque especialmente Un día en la vida, un poco Caperucita en la zona roja, en otra generación fue leída, pero sí entre los jóvenes, no, a mí yo tengo muchas sorpresas, a veces en los buses que me reconocen, en el banco, los cajeros, y ya me doy cuenta pues que me han leído. A veces en el Super Selectos, la que atiende, que han estudiado, porque ha sido libro de texto. Bueno, yo tengo 3 ediciones, una pirata, ¿no?, de Un día en la vida, una de la Secretaría de Cultura de EPI, que han sacado ediciones de 5.000, hasta 12.000 ejemplares de Un día en la vida, y la edición como más promovida, que es la edición de UCA, de la Universidad de la UCA, que ya lleva como unas 25 ediciones. Eso significa que se lee. Pero además yo te decía, hay una tercera, la pirata. Cuando yo llego a los pueblos, a Hilo Vasco o a Suchitoto, como yo he sido editor... Sí se encuentra Un día en la vida. Como yo he sido editor casi toda mi vida, ¿no? Entonces, con solo tocar sé que esa edición es pirata. Y yo no le voy a decir, porque me dicen que se la firme. Yo no le voy a decir a un joven, no, mira, yo no te la firmo porque es pirata, sino que yo le digo, te la voy a firmar, pero quiero decirte que esta edición es pirata. ¿Cuánto te costó? Tanto. Te cuesta el doble si fuera la legal. Y mal hecha, porque es hecha como a la carrera. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es decir, no llegamos los distribuidores a Hilo Vasco. Es increíble, ¿no?, que no se puede llegar a Hilo Vasco en un país tan pequeño a 1 hora, pero no se llega, ¿no? Podemos hablar Salarrué, Claudia Lars, Roque Dalton, Manlio Argueta. Bueno, ¿Cómo los podemos clasificar, Manlio, a cada uno de ustedes? Porque sin duda han rebasado, digamos, tal vez no es la palabra correcta, han rebasado el éxito, pero le han dado al país tanto en la parte literaria, pero todos tienen su propia dosis, todos tienen su propio carisma, todos le impregnaron algo muy particular a sus obras. Sí, fíjate que, por ejemplo, Salarrué, por ejemplo, ha sido considerado por los analistas mexicanos como el impulsor o el escritor de vanguardia en cuanto a temática criolla o local en América Latina, ¿no? Y Claudia Lars, aunque no ha tenido tanta reconocimiento internacional, pero para mí está a la altura de Gabriela Mistral, independientemente que no se le haya reconocido a Claudia, ¿no? Para nosotros le decíamos la madre Claudia. Roque Dalton, que ha sido traducido
también sus poemas a varios idiomas y que aquí también es despierta mucho entusiasmo en los jóvenes, ¿no? El poeta de vanguardia, el poeta rebelde, especialmente hoy que estamos a veces en una etapa de rebeldía especial en los jóvenes. Ese es lo bueno de Roque Dalton, que ha influenciado a gente ya de 50 años y también está influenciando a gente de 19 años, de 20 años, aunque muchos ya quieren separarse de él, ¿no? Porque a veces uno como escritor se enamora de poetas y después los abandona. Eso nos pasó a la generación comprometida. Para nosotros amábamos a Pablo Neruda, al chileno. Y para nosotros Pablo Neruda era como la Biblia de la poesía. Pues después lo fuimos abandonando y adoptamos a otro poeta, un peruano que se llama César Vallejo. Nos decían en Centroamérica los vallejitos. Los poetas salvadoreños son los vallejitos porque casi imitábamos a Vallejo. Y después nos fuimos liberando ya cuando conocimos la poesía francesa. El mismo Roque Dalton con la poesía francesa dio un gran salto en su poesía. En el caso mío, la novela es la más promovida, ¿no? En el caso de Salarrué, Cuentos de Barro. Quiero decirte que las dos obras más pirateadas y más leídas son precisamente Cuentos de Barro, aquí en El Salvador, ¿no? Sí. De Salarrué y Un día en la vida. Son las que se agotan. En estas ediciones que yo te digo de 15,000, porque la DPI tiene una colección que se llama Biblioteca Básica de 30 libros, pero se descompensa porque de pronto solo tiene la Biblioteca Básica de 30 libros, solo tiene 28. Yo les pregunto, bueno, ¿y por qué de 30 libros solo tiene? Porque hay dos que se terminan, que es Un día en la vida y Cuentos de Barro, porque también se vende uno por uno, ¿no? Sí. Talentos jóvenes tiene el país. Claro. Tiene sí. gente que destaca, gente que uno puede sorprenderse. Mire, estamos esperando que se destaque gente joven, e incluso hay gente de 40 años como Jorge Galán, por ejemplo. Jorge Galán ha ganado 3 premios de poesía en España y acaba de ganar un premio por una novela famosa, Noviembre, que tuvo que salir del país porque cuenta la muerte de los jesuitas. Jorge Galán es un excelente poeta. Para mí Jorge Galán es una especie de un nuevo Roque Dalton, pero en otra faceta. Porque Roque Dalton era un escritor rebelde, de vanguardia, que decía malas palabras, una poesía diferente, ¿no? Jorge Galán, con una influencia quizás de la poesía clásica española, es más lírico, pero realmente leer un poema de Jorge Galán, a mí que me ha gustado la poesía, que hasta me han publicado mis poesías completas, como te digo, en Estados Unidos, siento que cuando leo un poema de Jorge Galán, siento que me gustaría escribir un poema como él lo escribe. Aunque ya no escribe poemas, ¿no? Mujeres talentosas tenemos también, jóvenes, sí, que van resurgiendo. Bueno, sí, tenemos viven fuera del país, la mayoría, pero ese es un plus que tienen, porque tienen algo que quizás nosotros no tuvimos. Están estudiando posgrados y doctorados, unas en México, otras en España. Elena Salamanca, por citar la que se me viene en estos momentos, pero hay como Lauri Dueñas, Ana Escoto, que son excelentes escritores. Ellas son más jóvenes, entonces yo pienso que ellas van a dar más, incluso porque están conociendo mundo desde muy jóvenes, primero. Segundo, están estudiando en universidades muy avanzadas, ¿no? Como caso de México, las 3 en México. Así es que yo espero de ellas, que son las más jóvenes, las menciono a ellas porque son como las más jóvenes, aunque aquí también hay mucho más jóvenes también, unas que en San Miguel, Jennifer, y otros que forman grupos también en las universidades, que son muy buenas. ¿Qué le ha entregado Manlio Argueta al país, Manlio? En 2 palabras, ¿qué nos has entregado? Bueno, yo he entregado hacia el mundo un retrato de El Salvador diferente al que pueden haber pensado que solo es un país de violencia, que solo es un país de escaseces económicas, de limitaciones económicas, de bajo crecimiento, ¿no? Que no llega ni al 2.5, y de pronto se le lleva también. Algunos dicen un país que no tiene nada. Que aparentemente no tiene nada, pero de pronto llega un Roque Dalton, llega un Salarrué antes, ¿no? Y yo llego a la India, llego a
a hablar de otras cosas, ¿no? Y dicen, es salvadoreño. Llego a Estados Unidos, yo he estado en Washington, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Georgetown de Washington. Bueno, yo te decía antes, creo conversando fuera de cámara, que he estado por lo menos en 40 universidades de Estados Unidos. Por lo menos, eso significa que conozco aproximadamente unos 25 estados de Estados Unidos, además de casi toda Europa, en todas las universidades de Holanda, en todas las universidades de Bélgica. Bueno, Bélgica tiene una famosa, que es Lovaina, ¿no? Lovaina. Sí, y he estado, Francia también tiene una que es famosa, que es la Sorbona, que es la misma Universidad de París. Pero, también en Inglaterra, ahí sí, he estado en Oxford, he estado como en 5 universidades de Inglaterra. He sido un privilegiado prácticamente afuera, adentro menos, porque a mí me gustaría transmitir estas cosas a un nivel, por ejemplo, de universidades, pero ante esa limitación que no me invitan, y te conste, sí, yo no cobro por charla cuando voy a la universidad, no. Entonces, bueno, si no me invitan los de universidades, pues me dedico a los niños. Y he descubierto, Julio, que esos niños y niñas de los mercados y que sus madres trabajan ahí en las aceras, son un tesoro. Es más, hoy es mi lema, los niños y las niñas son nuestro más grande tesoro nacional. Bueno, vamos a seguir platicando sobre el tema de la biblioteca, maestro. Imagínense, el maestro Manlio Argueta dice ha sido invitado más fuera del país que dentro del país. Las universidades no están invitando al maestro, los colegios no están invitando al maestro. ¿Qué pasa? Creo que no estamos dimensionando todo el potencial y todo lo que el maestro Manlio Argueta le ha dado al país. Pero ya vamos a regresar a platicar sobre el tema de la biblioteca, de la cual el maestro es su director. Hace 17 años, director de la Biblioteca Nacional. ¿Está leyendo la gente? ¿Está utilizando la biblioteca los jóvenes, los niños? ¿O qué pasa? ¿O estamos a punto de cerrar las bibliotecas? Eso quiero preguntarle al maestro Manlio Argueta cuando regresemos. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM nos siguen. Gracias a aquellos que a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y aquellos que a través del canal de YouTube están viendo todos los programas que aquí estamos emitiendo. Gracias por estar en sintonía de nosotros en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, en Australia. Gracias por quedarse con nosotros. Ya regresamos. Gracias por estar con Encuentro Económico con Julio Vieira. Hoy platicando con el maestro, con el escritor, con el poeta Manlio Argueta, migueleño de pura cepa. Dice que en San Miguel hay muchos escritores y hay mucho talento también en otras ramas. Hay mucho talento en San Miguel. Saludos a todos aquellos que en San Miguel están viendo Encuentro Económico. Hoy le hemos puesto unas comillas a lo económico, pero estamos hablando de literatura, estamos hablando de poesía, estamos hablando del maestro Manlio Argueta. Y hoy vamos a hablar de la biblioteca que se le encomendó hace 17 años. Maestro, ¿la gente usa todavía la biblioteca? La gente llega por los libros. Hoy la tecnología como que está apartando, da la impresión que la gente no está utilizando estos recursos. Bueno, a propósito, quiero decirte que cuando yo llegué en el año 2000 a la biblioteca teníamos 90,000 usuarios al año. Hoy tenemos menos, pero la explicación es primero por los niveles de violencia. Parece mentira, antes éramos menos. En el 92 que llegué, pues había menos violencia en el centro histórico. No habían cibercafé. Los centros escolares no tenían laboratorios de internet. Las universidades no todas tenían biblioteca. Hasta que el MINED dijo, no, para certificar una universidad debe tener bibliotecas. Entonces todo eso hacía que la biblioteca tuviera 90,000. Hoy no, a mí no me apena que andemos en 40,000 usuarios, pero son usuarios de calidad. Pero además quería decirte, nosotros estamos digitalizando libros desde el 2007. ¿Ustedes están digitalizando libros? Sí. 4 personas de la biblioteca estudiaron a distancia en la Universidad de Colima de México para prepararse a la digitalización, porque vimos que era el futuro. Y en estos momentos nosotros pertenecemos a 2 repositorios, se llama, a 2 sedes de biblioteca digital. Una que tiene su
su centro en la UCA, que se llama Redices. O sea, cualquiera puede ver los libros históricos en Estados Unidos, en Canadá, o en Alaska, o en Argentina. Si pone www.redices.gov.sb. Ahí encuentra los libros históricos, más de 500 libros históricos de El Salvador. ¿Ya llevan digitalizados 500 libros? No, llevamos más, pero esos son los que se admiten porque no es nuestro el alojamiento, sino que nosotros enviamos y dice este sí, este no. Ajá. Pero llevamos con mucha cordialidad, somos socios iguales, ¿verdad? Pero a veces hay que darle cabida a todas las universidades, porque Redice pertenece como a 11 universidades. ¿Qué tipo de personas están visitando la biblioteca? Bueno, generalmente jóvenes. Tenemos un apartado que se llama visitas guiadas, que la idea es que el joven vaya a la biblioteca solo para que sepa qué es una biblioteca y se enamore de los libros y del local de la Biblioteca Nacional, porque es el centro el patrimonial bibliográfico del país, ¿no? Y tenemos aquí, tenemos una visita, solo de visitas guiadas de jóvenes son 3.264 de enero a octubre, que llegan 3 horas. Llegan a un lugar que, además de colegios, de centros escolares, a veces con limitaciones, pero llegan grupos hasta de 100 jóvenes. Entonces se les hace una visita, se llama visita guiada. Pero también tenemos un centro que se llama Recursos Electrónicos, donde tú puedes ver libros actuales y revistas del 2012 y 2015, como 8.000 libros que puedes verlos, pero claro, eso es ya para estudios más avanzados. Tú puedes ver matemáticas, pedagogía, filosofía, medicina, odontología, derecho, ciencia jurídica, se llama Recursos Electrónicos. Lo único que solo se pueden ver ahí en la biblioteca. Son 3 computadoras. Hay personas que han sido entrenadas por la Universidad de Barcelona, desde la UCA, que nos ha dado un gran apoyo en eso, y estas personas pueden llegar a investigar. Generalmente los que están haciendo tesis, gente de posgrado, donde hay revistas de Alemania, revistas de Inglaterra, incluso con un traductor, por supuesto. Y tú puedes sacar a veces, ahí dice, ¿no? Tiene permiso de sacar tal o cual artículo de revista. ¿De historia, de historia nacional tenemos? Sí, tenemos como unos 500 en revistas, pero también pertenecemos a la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que tiene su sede en España. Fuimos el 7º país de Iberoamérica en ingresar a esa biblioteca. Para mí ese es un orgullo, que en Iberoamérica El Salvador fuera el 7º país en ingresar a esa biblioteca, porque supone que en Iberoamérica somos 23 países, llevamos 15 todavía, porque le ganamos a Costa Rica. Pero ya estamos nosotros ahí. Desde hace 4 años, le ganamos a Costa Rica, que tiene una biblioteca con grandes recursos, le ganamos a Uruguay, a Ecuador. Este año, en el 15 y 16 entró Costa Rica y entró Uruguay, Ecuador. Nosotros entramos en el 14, ¿no? Eso te indica, pues, que la importancia que nosotros le dimos a las tecnologías, ¿no? Novedosas, porque es lo que nos van a leer. ¿Cuál fue la filosofía para esmerarnos en entrar a esas bibliotecas digitales? Yo pensé, bueno, yo he andado viajando, ¿no? En Estados Unidos, en California, los niños no conocen libros salvadoreños y no todos tienen acceso a libros salvadoreños. Y la nostalgia se va a terminar de los padres. Los niños ya en inglés. Es más, hay niños y niñas en California que te conocen más de México, porque como está más cerca de México, los textos son mexicanos. Pero no saben cuál es el himno nacional, no saben, entienden la oración a la bandera. Entonces dijimos, no, nosotros vamos a poner darle énfasis a la biblioteca digital para que al alcance de un clic en Australia, los que están en Australia solo hagan clic. Yo incluso doy cómo pueden hacerse. Por ejemplo, alguien si tiene parientes en Australia o en Alaska o en Argentina, que accese a la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano a través de Google, solo pone Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano o BDPI, con solo BDPI, las iniciales, inmediatamente le sale un muro
a mano derecha, en la parte superior, dice participantes, hace clic en participantes y luego aparecen los países participantes y ahí dice, como el séptimo está El Salvador, hace clic y ahí le aparecen revistas, cultura, revistas del siglo pasado, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, el diario Patria de Maferrer, y en fin, tenemos varias, quizás en la Biblioteca del Patrimonio Iberoamericano tenemos unos 350 obras. Y son las históricas por una razón, Julio. Nosotros no podemos poner libros actuales porque no tenemos un presupuesto para pagar derechos de autor. Y entonces no podemos poner a un actual porque no, habría que pagarle. Sí. Pero además nos interesa que la gente conozca sus raíces históricas, sus raíces de identidad, que conozca que el niño que está en Australia leyendo, estudiando, que su madre se lo vio hace 20 años y ya es joven, ya no es casi ni es niño, pueda a su madre decirle, mira, esta es la oración a la bandera de David. Que yo recitaba en mi escuela allá en San Miguel. Sí, o este es el himno, esta es la letra del himno, porque imagínate en Australia, allá en Melbourne, puchica, me imagino, tan lejano, o en Perth, que queda como a 6.000 kilómetros de la capital de Australia. Yo conozco gente que vive en Perth, ya puede a través de la tecnología accesar a El Salvador. Me está hablando de dos cosas que me inquietan. Primero es que ha cambiado entonces el sistema de biblioteca. O sea, ha cambiado la tecnología, ha hecho cambiar cómo debe funcionar y cómo debemos utilizar una biblioteca. Esa es la primera inquietud que tengo. Y la segunda, maestro, que me da idea que ha tenido mucho apoyo de parte del gobierno central, me imagino, para que haya una renovación o haya una actualización o haya una modernización de la Biblioteca Nacional. Bueno, he tenido apoyo en el sentido que me han dejado hacer y yo tomo iniciativas y no he tenido ningún problema. Por ejemplo, tenemos un festival infantil todos los noviembre y nosotros incorporamos a un equipo de trabajo y nos dedicamos por lo menos 15 días totalmente a organizar un festival de literatura infantil. Claro, tenemos ese apoyo y en la digitalización, el hecho de apoyarnos para que esta gente estudie fuera también. Yo te decía que estudiaron en la Universidad de Colima 4, pero en realidad algunos fondos casi todos los fondos vienen de cooperación internacional. Es decir, incluso para comprar equipos, es decir, nos hemos esmerado en empullar o en estimular a la cooperación internacional para que le dé una ayuda a la biblioteca. Bueno, yo he sido vicepresidente de la asociación de Avinia, se llama Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. He sido vicepresidente, entonces me ha permitido pedir apoyos y lo hemos tenido especialmente últimamente y a través de la UCA y de CEBUES, de Redices, que te decía, porque Redices es tú puedes ver, pones redices.gov.sb y ahí te aparecen libros no solo de la Biblioteca Nacional, sino libros de 11 bibliotecas de El Salvador. ¿Cómo puede un profesor, un maestro, cómo puede, Manlio, decirle a sus alumnos que hagan uso de las bibliotecas? Que creo que es parte de una cultura que hemos ido perdiendo. La gente ya no está utilizando, como decíamos al principio, estos recursos, pero ¿cómo pueden los maestros inculcar en los jóvenes, en los niños, el uso de una biblioteca? ¿Cómo lo pueden hacer en este momento? Bueno, mira, ha habido bastante interés, enorme interés de parte del sistema educativo en que los centros escolares tengan sus bibliotecas, pero lo que no ha habido es una interacción del currículum del profesor con la biblioteca, de modo que se manda a la biblioteca a veces al castigado o así, a que la bibliotecaria que está atendiendo pues les muestre el libro. Pero sí habría que formar también, es decir, es un problema de estructura, es decir, que el que forma maestros tiene que enseñarle al que está formándose como maestro que el libro es importante, ya, no importa si es digital o en papel, ¿no? Si hoy estamos leyendo en lectores, en ebook, que se llaman, en lectores digitales. Yo conozco ya un montón de gente que te compra libros, me dicen, no, hombre, ya no compro libros en papel, yo compro libros yo he vivido mucho en Costa Rica, ¿no? La gente en Costa Rica te compra sus libros de texto universitarios en
en digital y vos En ves Amazon. Hay que y meterse a Amazon, dicen, y ahí encontramos los... y van en los buses, en sus tablets, leyendo libros el que estudia medicina, el que estudia odontología, matemáticas. Aquí es difícil eso, porque en un bus, pues bueno, no te puedes sacar una tablet porque corre peligro. Sí. Te quiero decir que, de acuerdo a estadísticas de CERLAL, que tiene que ver con la lectura en América Latina, se lee en el Triángulo Norte, que se llama Guatemala, Honduras, El Salvador, se lee un libro por año. La estadística es un libro por año. Y ahí incluye economía, incluye matemáticas, ciencias sociales, no solo literatura. Entonces, ¿eso qué significa? Que te están leyendo fascículos en que no se pide. Por eso es importante, Redices, que yo te decía, recursos electrónicos que están en la biblioteca, pero están en otras universidades también. Porque el muchacho ya no necesita que le den fascículos, simplemente va a la computadora de su universidad, a ESEN, a la UCA, a la Matías Delgado, o a la UTEC, o a la Gavidia, y abre y lee el libro. Y puede accesar. Pues, lee el libro directamente. Sí. Bueno, en el último bloque, yo le quiero preguntar al maestro Manuel Argueta si están leyendo los salvadoreños. Y le quiero preguntar si están leyendo, ¿qué están leyendo? Y los niños y los jóvenes, ¿están leyendo historia? ¿Están leyendo parte de lo que ha vivido el país? Hay gente que no conoce la historia misma de nuestro país. Muchos no conocemos muchas partes importantes de la historia de nuestro país. Eso lo voy a preguntar al maestro Manuel Argueta cuando regresemos. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM nos siguen en este programa de Encuentro Económico con Julio Vierán. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Verán. Ojalá que la Nochebuena haya sido muy buena para ustedes, que todo ha sido en paz, en familia, que el año nuevo nos traiga muchas bendiciones para todos los hogares en El Salvador, que el país salga adelante. Eso es lo que deseamos desde este espacio de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicamos con el maestro Manuel Argueta, escritor, poeta, una persona galardonada internacionalmente por sus obras que deberíamos de conocer en el país. Deberíamos leer mucho de sus obras del maestro Manuel Argueta. ¿Están leyendo los jóvenes, maestro? ¿O ya están perdiendo la costumbre de leer? ¿Se están dedicando a otras cosas? ¿La tecnología los ha apartado de la literatura? Yo pienso que sí, en cierta manera los ha apartado de la lectura de libros, pero lo triste es que también en la educación superior los ha apartado, ya no solo los niños, porque hoy los niños sí conocen de tecnología a veces más que un adulto. Pero creo que se está formando una generación que después van a dar otro tipo de resultados de lo que nosotros dimos, porque nosotros nos creamos en otra situación. Un ejemplo, nosotros para leer poesía Neruda de Vallejo, que te decía de Chile y de Perú, teníamos que recibir por correo las revistas y los libros. Y si en el correo decían, no, este libro es subversivo, no entra, no entraba. Y hoy los jóvenes y los niños tienen acceso a través de un clic a lo que quiere. Yo les digo, ustedes pues, conocen poesía argentina, pongan poesía joven argentina y te salen los poetas argentinos. Entonces, yo creo que están leyendo bastante en internet los escritores, pero los adultos creo que no están leyendo. ¿Qué podemos mucho. hacer los papás? Entonces, los jóvenes, por eso es que nosotros tenemos un área que se llama Fomenta la Lectura, que es esta cosa que llevamos a los niños de los mercados, a los niños del Sagrado Corazón, pero y las visitas guiadas que te decía, de los jóvenes que llegan, por lo menos tenemos unos 3.250 jóvenes que llegan solo a ver lo que es una biblioteca, con la idea de promover la lectura. Cuando miren, el libro es importante. Además, tú que tienes un programa económico, es decir, la lectura mejora en el sistema educativo. La lectura te hace un país mejor en cuanto a desarrollo económico. Sí. La educación es base, un pilar del desarrollo económico. ¿Qué deben hacer los padres, Manlio, para fomentar en sus hijos la lectura? Muchos padres nos descuidamos y no estamos fomentando eso. Bueno, yo te decía, la Secretaría de Cultura, a la que pertenece a la biblioteca, nos está apoyando bastante en este programa de Fomenta la Lectura. Hoy, por ejemplo, no solo llegan los niños, llegan sus madres, llegan sus abuelas. Ahí en Facebook tengo yo. Si tú eres mi amigo en Facebook, sí, claro que vas sí. a ver que ahí vas señoras ya de edad que llegan con sus nietos
a recibir y se integran, incluso escriben ellas también. Entonces yo creo que poco a poco en San Miguel, en Santana, tenemos un bibliobús también. Nosotros tenemos, como no, si la gente no llega a la biblioteca, dijimos allá en el 2007. Vamos a llevar un bus con los libros. A todas las comunidades, ¿verdad? A San Alejo, a La Unión, a Conchagua. Yo puedo solicitar, si yo vivo, digamos, en algún lugar de San Miguel, voy a decir, ¿qué puedo decir? Chapeltique. ¿Puedo accesar a la biblioteca y decirle, mire, yo necesito el bibliobús aquí? Claro que sí. O sea, basta con que me escriban una carta y al coordinador, bueno, si no me la escriban a mí, pues yo se la paso al coordinador porque es el que hace la programación y te cuenta, a propósito de la pregunta, están leyendo. A veces no podemos cubrir toda la demanda, al grado que yo siento que necesitamos por lo menos 3 bibliobús, uno para la zona para central, otro para la oriental y otro para la occidental. A veces nos da pena, por ejemplo, hoy teníamos que estar en la Cancillería con el bibliobús y ayer por andar en Sonsonate se le fueron los frenos. Entonces fue un sentimiento feo, ¿no?, que me dio cuando me llaman y no ha llegado el bibliobús y se nos arruinó el bibliobús. O sea, es un bibliobús que ya lleva como 14, ya tiene 10 años de estar y es modelo como 92. Pero sí, como te digo, la Secretaría de Cultura sí nos apoya, le da mantenimiento preventivo y el otro mantenimiento restaurativo y ha permitido que ese bus llegue hasta allá al Pital, a Chalatenango, un bus, de esos buses de los que se ven circulando aquí, que son un poco pobretones, pero que nosotros le hemos hecho dibujos para niños y ahora hemos conseguido que una editorial lo remodele con una nueva pintura de niños, con aire acondicionado, con ojos de venado que le llaman abrir 2 agujeros arriba para que entre la luz del sol. Bueno. Y también con pizarras mágicas. Y eso va a los pueblitos, a San Alejo. Además, fíjate, y aquí quiero terminar para no agotar tanto este tema, ya se nos está terminando el tiempo, que la gente del bibliobús a veces se queda a dormir 3 días, 3 noches, porque va tan lejos a Conchagua y que tiene que cubrir. Hoy el MINED tiene institutos en lugares que antes era inconcebible, era Guayquín, en Yucuayquín, en Uluazapa, hay institutos. Entonces, para poder cubrir esa zona necesitan quedarse a dormir y quienes los apoyan son los alcaldes. No se preocupen. Dice, yo digo, ¿cómo van a hacer? No, aquí les damos donde dormir. Y yo bromeando les digo a ellos, ¿en qué hotel los alojaron? ¿Qué hotel? Me decía, ahí, en el bibliobús nos quedamos. En hamacas, no, les dan hamacas. Les dan hamacas, los acomoda. Maestro, el tiempo se nos agotó. Gracias por haber compartido parte, digamos, de su vida y parte de la vida de la biblioteca también. Gracias, Julio, y también a TVX también. Y porque ha dado oportunidad de promover la lectura, que es una de las cosas más importantes que ahora estoy haciendo. Muchas gracias. Estoy empilado, como se dice, por promover el libro y la lectura. Felicidades nuevamente, maestro, por todo su trabajo. Ahí en la pantalla está apareciendo también las direcciones que el maestro nos ha dado. Dice www.rediceswc.gov.sb, es la dirección que el maestro nos ha recomendado. Y también desde Google, usted se mete a Google y puede leer lo siguiente, dice Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, y ahí a un costado aparece participantes, ahí le da clic y puede ingresar. Pasen todos una buena noche y ojalá que el año 2017 sea venturoso y que haya mucho progreso, mucha salud para todos en sus hogares. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.